Palabras compartidas, una mirada al acontecer social, político, económico y cultural de Panamá y el mundo. Conducido por el periodista Eduardo Soto. Damos la bienvenida a nuestros queridos oyentes de Palabras Compartidas. Gracias porque se toman el tiempo cada viernes y cada domingo para estar en sintonía de este programa aquí en Radio Hogar, La Voz de tu Iglesia, especialmente a aquellos que interesados por el tema que anunciamos de la salud mental, aquellos que están pasando por algunas situaciones de salud espiritual, psíquica. Bueno, este es el programa que nos va a ayudar un poco a entenderlo. Para eso hemos invitado a Augusto Méndez. Él es psicólogo, tiene una interesante hoja de vida, es psicólogo clínico, está vinculado a la Universidad Latina como el decano de la Facultad de Educación, pero también coordina la Escuela de Psicología. Tiene una especialidad, una maestría en psicoterapia integrativa, además de terapias contextuales y conductuales en España, máster en terapias contextuales en Itaca, con formación, y especialización en intervención en psicosis. Esta persona la hemos invitado por justamente su hoja de vida, que lo hacen pues la justa fuente con quien conversar de estas cosas, ¿no? Quisiéramos conocerlo un poquito antes, su hoja de vida, su vida, de dónde viene, de qué barrio viene, de qué familia viene, para ponernos en contexto y saber con quién estamos conversando. Cómo no, bueno, muchas gracias, de verdad, licenciado Soto, gracias por esta invitación, gracias también por el espacio, y de verdad me siento muy orgulloso y muy honrado de que me hayan traído invitado a este espacio para poder conversar en esta hora sobre salud mental. Y sí, me presento, mi nombre es Augusto Méndez, yo soy panameño de nacimiento. Actualmente yo vengo directamente de la ciudad de Panamá. Yo nací aquí en Panamá, específicamente en Caledonia, crecí en el área de los Andes y viví también muchos años, prácticamente 20 años de mi vida en Don Bosco. Luego de ahí entonces hice lo que era la parte de mi colegio en el colegio católico. Primero estudié en el IPA, luego del IPA estudié en Santo Domingo Sabio, en Don Bosco, y luego hice toda mi secundaria en el Colegio Parroquial San Judas Tadeo. Ahí me gradué como bachiller de ciencias y luego estudié en la Universidad de Panamá. Muy bien, profesor. ¿Por qué psicólogo? ¿Por qué no médico, abogado, periodista? Es interesante porque la historia mía en la psicología fue bastante rara. Por lo general siempre usted escucha que la gente le dice, bueno, yo estudié psicología porque me nació eso de ayudar a las personas y todo lo demás. Sí, mi vocación siempre ha sido ayudar. Sin embargo, yo empecé pensando en tomar medicina y tuve como unas 3 o 4 carreras antes de arrancar. De hecho, yo hice el examen para entrar a la Facultad de Medicina. Y ya justo cuando iba a entrar tomé la decisión, que es la decisión que pienso yo fue la mejor de mi vida, de irme entonces a la Facultad de Psicología y estudiar ahí la carrera de Psicología en la Universidad de Panamá. Muy bien. Profesor, el panorama actual de la situación de la salud mental de los panameños. Claro que la pregunta sabemos que es abarcadora y hasta injusta, pero ¿podría hacer usted un diagnóstico muy general? Ya sabe que los panameños están locos. Bueno, no tanto como eso sabemos, ¿no? Pero ¿cuáles son las principales situaciones que vivimos los panameños? Sí, yo honestamente desde el punto de vista académico y desde mi experiencia del día a día, de lo que yo veo con consultantes, con las personas, el público en general, lo que yo escucho de la gente, viendo en redes sociales también, porque es la forma de comunicarnos hoy en día. Yo creo que una de las cosas que hoy en día los panameños estamos sufriendo, pienso yo, con respecto a todo esto, número uno, es esa baja tolerancia a la incertidumbre. Y básicamente porque no sabemos qué va a ocurrir con ciertos aspectos importantes de nuestra vida. Y esto tiene que ver un tema más macro, un tema más social. Cuando dentro de tu sociedad o dentro de tu espacio no sabes hacia dónde se dirige un objetivo en común o se dirige algo que tú vayas a hacer, que a pesar de ser algo grupal te involucra en algo individual y no sabes hacia dónde va ese barco,
las personas comienzan a tener mucha incertidumbre. ¿Y qué pasa si de repente me botan del trabajo? ¿Qué pasa si de repente cierran esta empresa? ¿Qué pasa si de repente no consigo empleo? Entiendo. Entonces la gente empieza a llenarse de demasiada incertidumbre. ¿Qué pasa? La incertidumbre como elemento psicológico comienza entonces a generar problemas. ¿Pero por qué genera los problemas? Porque la gente no sabe cómo manejarlos. Y ahí viene entonces el segundo problema de las personas que vivimos en Panamá. El problema número 2 es que nosotros tenemos una cultura, ojo, no es solamente Panamá, es global, Sí. donde nos bombardean a cada rato de que tienes que estar bien, tienes que estar feliz, tienes que estar contento. Si no, tu vida no tiene sentido. Si tú no estás feliz, no sirve. Y eso justamente es lo que causa que si le sumamos a la incertidumbre, como me siento mal, no sé qué va a pasar, no me siento feliz, entonces como no me siento feliz voy a pensar, entonces soy un problema, tengo un montón de dificultades. Y a eso le sumamos un tercer problema. El tercer problema, pienso yo, es la familia. ¿Y por qué menciono el tema de la familia? Porque hay un común denominador que yo he notado tanto en la academia como en la parte de la experiencia clínica. Prácticamente el 99% de las personas que sufren algún tipo de problema o psicológico o algún tipo de dificultad a nivel de dificultades psicológicas, el sistema familiar o es el causante o es el que mantiene o es el que agrava el problema que tiene la persona. O sea, no hay una forma en la cual las familias lleguen a ser esa red de apoyo, esa red de sostén. Como bueno, por ejemplo, si yo tengo una situación, por ejemplo, ahorita mismo económica, y yo de una forma u otra estoy tratando de ver cómo lidio, la gente es muy individual, no busca el apoyo. Y uno pensará, bueno, pero si tú tienes problemas, tú vas con tu familia. No, pero es que si yo voy con mi familia, mi mamá me va a decir que soy un bueno para nada, el otro, mi hermano, si tengo hermano, me va a decir entonces que yo soy un vago y que tengo que buscar trabajo. El tío dice, no, es que los de tu edad siempre son lo mismo. Entonces comenzamos a ver todo ese problema en la familia, que en vez de ser una red de apoyo, comienza a generar más problemas. Y así le digo esto solamente como un ejemplo, pero hay miles de ejemplos más. Otro ejemplo que yo veo mucho con respecto a las personas que yo atiendo. Una de las cosas que yo he observado es que las personas que tienen dificultades para regular sus emociones siempre vienen de temas o ambientes donde la comunicación de las emociones, cómo yo me siento, de qué forma yo estoy, en qué momento yo me encuentro, o muy bien lo minimizan como que, oye, eso no es nada, ¿qué te pasa? Déjalo así, eso no te ha pasado nada, tranquilo. O te regañan porque te sientes mal. O también viene el tema cultural. Si uno es hombre y de repente llora y es el niño chiquito, los hombres no lloran, ¿qué te pasa? Levántate rápido, quítate esas lágrimas. Y si es una dama, entonces, pero ya vas con tu teatro de nuevo, quieres manipularlos. Entonces, fíjese cómo todo esto empieza a generar una situación donde yo no puedo expresar mi emoción, porque si yo expreso mi emoción me caen a palo. Y si me caen a palo, entonces yo me quedo callado. Pero ¿qué pasa? Si yo me quedo callado, de alguna forma yo tengo que regular esa emoción. Y lo que va a pasar es que voy a comenzar a hacer cosas que me van a desregular de otra manera, pero en el momento me calman. Entonces, y eso empieza desde que uno está chiquito, desde que uno es bebé. Caramba. Entonces, cuando comenzamos a unir estas tres cosas, es como si usted uniera un rompecabezas, pero bastante feo. Porque lo que vamos a ver es que incertidumbre social. Encima de eso, tengo el tema de la validación, porque en mi casa no lo hacen. Y encima de eso también no permite que las personas puedan crear esos nexos dentro de lo que es la comunidad. Viven muy individual. Y eso hace que el problema se agrave mucho más. Entonces, si a eso le ponemos problemas secundarios, no terminaríamos esta noche porque hay bastantes, ¿no? Profesor, es entonces esto de que es muy común en Panamá, de al mal tiempo buena cara, y en el ámbito de la fe, en el que a veces nos movemos, nos dicen, hombre, no, ánimo, levante el ánimo, no esté triste, no esté cabizbajo, no esté preocupado. Dice, no te preocupes, ocúpate. Exacto. Todos estos mensajes pudieran estar causando estos cortocircuitos en algunas personas que no tienen la fortaleza de vida o
que simplemente no entendemos lo que nos está pasando? Claro. A ver, yo siempre le digo a la gente que el tema del positivismo, o sea, el pensamiento positivo, el pensamiento alegre, no es que sea malo. Es importante y es bueno, porque sí es bueno tener esa opción de, bueno, tengo como si fuese dos caminos. Tengo el camino de quejarme de todo, Sí. y tengo el camino de decir, ok, no la estoy pasando bien, pero esto en algún momento va a pasar, ¿sí? Y esto es lo que a veces se nos olvida, que podemos tomar esa decisión de cómo sentirnos en un momento u otro. El problema viene cuando las personas comienzan a manifestar situaciones que los abruman, que no los pueden controlar, que literalmente no tienen las herramientas para poder enfrentarse a eso. Y como de repente yo sí puedo, porque no he pasado por esa historia de aprendizaje, no he pasado por ese contexto, mi familia fue distinta, mis oportunidades fueron distintas. Es decir, tengo como una posición privilegiada arriba, entonces yo creo que las cosas serían más fáciles. Oye, pero no te pasa nada, tranquilo. ¿Pero qué pasó? Ni siquiera tuve la oportunidad de expresar cómo me sentía. Nada más dije, oye, la verdad que me siento un poco triste. No, vamos arriba, ánimo con lo que está pasando. Pero ni te he explicado qué me pasa, déjame por lo menos decir qué me ocurre. Y eso es lo que a veces la gente dice, no, ¿sabes qué? Mejor no te digo nada, porque si ya hago algo, digo algo, entonces vas a sentir que me estás criticando, me estás juzgando. Y esa palabrita de juzgar es clave con todo esto, porque la gente al final siente que la juzgan cuando tiene una dificultad y se comparan a otros. O sea, cuando yo me comparo a otras personas y yo veo que mi situación no es igual al del resto del mundo, entonces quiere decir que yo soy un problema. Entonces, ahorita que lo mencionó, me gusta ver también esta perspectiva espiritual, porque siempre recordamos esto de que al final, a pesar de las adversidades y a pesar de los problemas que podemos tener, todo pasará y en algún momento las cosas van a mejorar. Y si uno se agarra de la fe y uno agarra esa perspectiva, uno dice, bueno, en el momento de Dios las cosas van a ocurrir, o esto pasó porque justamente Dios quería que fuese así. Y eso, desde la perspectiva psicológica y desde el punto de vista contextual, básicamente es aceptación. Es decir, ¿sabes qué? Esto que está pasando es lo que ocurre, no lo voy a juzgar, no voy a querer que cambie y simplemente voy a buscar que esto que me está ocurriendo lo recibo tal cual es. Okay. Y ahí viene una parte interesante que a veces nos cuesta entender eso para afrontar situaciones. Pero la situación no solamente radica en aceptar, es que yo acepte la situación y luego me mueva al cambio. O sea, yo acepto la situación que está ocurriendo, pero también tengo que moverme hacia el cambio. Y ahí es donde viene la partecita que a la gente le cuesta mucho. Que no tiene las herramientas. Claro. Hay un autor, Albert Camus, se escribe Camus, Sí. Camus, que defendía, porque también era filósofo, decía, ¿sabes que el problema de la vida, que a veces provoca hasta suicidios, es que no aceptamos que la vida es absurda? Así y es. que eso no va a cambiar por más positivo que queramos ser. Así es. Cuando aceptamos que la vida es absurda y la vivimos tal como es, somos felices. Así es. Cuando no es así, tenemos este desencuentro con la verdad y entramos en estas crisis de las que usted está hablando. Totalmente. Siempre es bueno tener metas, porque en la vida al final esa meta o ese objetivo te da un propósito, te da una forma de ver las cosas de una manera donde dices, bueno, ¿sabes qué? Yo quisiera lograr esto en mi vida. Pero más allá de las metas y los objetivos hay algo más, que es como esa parte interna, que es una cualidad que yo necesito desarrollar o cultivar, que me mueve hacia las metas. Entonces, eso nosotros le decimos en psicología valores. Entonces, los valores, por ejemplo, son cualidades que yo quisiera desarrollar, pero las voy a desarrollar para que eso me haga tener una vida que valga la pena vivir, con todas sus dificultades. Y sí, exactamente, cuando pasa esto de que, pero ¿por qué mi vida tiene que ser tan miserable? Te estás quejando. No es quejarse, es que realmente estás en una forma donde quieres evitar a toda costa sentirte mal, que es normal, Sí. Todo el mundo lo busca. Pero si yo digo, ¿sabes qué? En la vida voy a tener momentos malos, pero como que a veces se me olvidan también momentos buenos. O sea, hay dos cosas al mismo tiempo, Sí. y pasan al mismo tiempo. Y se nos olvida la parte buena. Entonces, entender esta concepción de la aceptación, esta concepción de los valores, de a qué me quiero dirigir con respecto a lo que yo sienta, hace que también crea más problemas dentro de una sociedad. Justamente moviéndose a eso de
esta cultura de necesito ser feliz, necesito estar bien siempre. Súmele eso al tema de las redes sociales que te venden algo que al final no es la realidad de la vida. Y nuestros muchachos, nuestros jóvenes piensan de que no, si este TikToker tiene 1 millón de seguidores y se la pasa vestido de esta forma, es que esa es la forma correcta de poder ser. Claro. Pero el que tiene 50 seguidores ni no pasa nada, porque eso no tiene nada. Y tiene mensajes más positivos. Esa parte también es importante. Cómo el ser humano se refleja y cómo comienza a adquirir esa visión de qué quisiera ser. Ciertamente, profesor, hay personas muy felices. Bueno, no siempre felices, pero son muy optimistas, son muy proactivos. Sí. Vemos personas que no necesitan tomarse un trago para animar una fiesta. Total. Las conocemos, ¿ah? Sí. En nuestras comunidades, vuelvo otra vez al ámbito de la fe, en nuestras comunidades eclesiales hay gente muy echada para adelante, Sí. que naturalmente, no sé qué les produce el cerebro, esa hormona de la felicidad, es muy natural en ellos y son animadores estupendos. Eso también es verdad. Sí. Total. ¿Cómo lo hacen? Total. Yo creo que una parte es la actitud, cómo la persona ve la vida, entendiendo también de que estas personas que son muy alegres no es que no les pasen cosas malas, les pasan problemas, Sí. tienen pérdidas, tienen duelos, tienen situaciones de vida donde evidentemente las golpean, pero aquí viene una parte interesante, cómo la persona lo afronta. Entonces, si yo tengo una pérdida importante, por supuesto, yo puedo ver una estrategia distinta para poder enfrentarme a eso. Probablemente, y sería interesante, ahorita que usted lo menciona, sería interesante ver cómo fue la crianza o cómo fueron los valores que fueron inculcados dentro de su familia y qué herramientas o qué habilidades aprendieron en la familia para llevar a cabo eso. Ahora bien, hay un porcentaje de personas, digamos que no el 100%, hay un porcentaje importante que también tenemos que tomar en cuenta de que la conducta es un aspecto que incluye el contexto, pero también incluye la biología. Es decir, hay una parte de la población donde su sistema nervioso funciona distinto y eso también hay que tomarlo en cuenta. Entonces, no queremos decir con esto de que el 100% del problema es la biología o el 100% del problema es el contexto, es la combinación de las dos cosas. De ambas. De ambas. Y ahí es donde vamos a ver que si sumamos una cosa y la otra, pueden entonces haber situaciones donde evidentemente o afronta bien las cosas o sencillamente la situación no cuaja y la persona no puede avanzar en su vida. Para cerrar el bloque, todo esto que usted nos ha mencionado, todos estos resultados o producto de las situaciones y las combinaciones, ¿qué palabra técnica tiene? ¿Se le llamaría estrés, ansiedad, depresión? ¿Cómo le llamamos a todo esto que usted ha mencionado? A mí me gusta algo muy interesante con esto que también es importante y eso es algo que estamos promoviendo mucho en la academia, que hoy en día las nuevas corrientes psicológicas tratan de quitar un poco la parte de la etiqueta. Vamos a tratar de quitar la etiqueta porque la gente se identifica con la etiqueta. Entonces, por ejemplo, si yo digo, no, lo que pasa es que tú eres un ansioso, entonces ya la persona actúa en base a la etiqueta de soy ansioso. Y como tengo esa etiqueta aquí en mi cabeza, no puedo hacer más nada porque soy ansioso. Entiendo. Entonces, eso hace que se perpetúe el problema. Vamos a llamarlo más dificultades humanas, problemas psicológicos, problemas dentro de lo que vamos a ver como dificultades de vida, ¿sí? Que puede ser cualquier cosa. Ahora bien, una cosa interesante es que nosotros también dentro de la rama de la psicología clínica, para poder mejorar los tratamientos, también tenemos manuales diagnósticos que son... Por eso lo menciono, iba a preguntarle qué tan difícil es para un científico entonces, al no tener la etiqueta, y lo hablo en la parte de la ciencia, ¿no? Para darle remedio. Claro, la etiqueta es importante hasta cierto punto, porque si nosotros tenemos un buen diagnóstico, yo sé cómo brindar un buen tratamiento, pero si el público en general utiliza las etiquetas, claro, ahí viene el problema. Muy bien, muy bien. El profesor Augusto Méndez es decano de la Facultad de Educación, de Ciencias de la Educación y coordinador de la Escuela de Psicología de la Universidad Latina. Estamos hablando de los problemas, de las situaciones de vida y la salud mental de los panameños aquí en Palabras Compartidas. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato. Palabras Compartidas por Radio Hogar. Pronto regresamos. ¿Tienes alguna intención especial por la salud de tus seres queridos, por su bienestar espiritual o corporal? ¿Te gustaría pedir
por el eterno descanso de algún familiar fallecido? Este es el momento de elevar tu voz al Señor. Inscribe tus intenciones hoy mismo en el Rosario en Familia y juntos rezaremos por la salud y la paz de los tuyos y la resurrección de aquellos que ya partieron. Llama a nuestras oficinas al 270-0141 o escríbenos al WhatsApp al 6428-8597. La familia que reza unida permanece unida. El Rosario en Familia. Celebrando su 50 aniversario, la campaña arquidiocesana estará en las calles del 15 al 17 de agosto. Jóvenes voluntarios estarán debidamente identificados. Tu contribución permitirá impulsar las obras de evangelización y el sostenimiento de nuestros sacerdotes, religiosas y misioneros. Llena la alcancía de amor y comparte esta bendición para seguir la obra evangelizadora. 50 años comprometidos por el bien común. Cristiano, la Iglesia eres tú. Palabras compartidas por Radio Hogar. Estamos de vuelta. Conversamos con el profesor Augusto Méndez, él es el decano de la Facultad de Ciencias de la Educación y coordinador de la Escuela de Psicología de la Universidad Latina, y nos está hablando de estas miles de hilos de tela de araña que condicionan la conducta humana y podrán explicar muchas de las situaciones que vivimos los panameños. Profesor, ¿qué de todo esto de lo que usted hasta ahora nos ha comentado pudiera ser el telón de fondo de las situaciones de violencia que estamos viviendo como sociedad, en la casa, en la familia y como individuos, ¿no? A veces somos violentos con nosotros mismos. Sí. ¿Cómo nos explica todo esto? Ok, es un tema complejo. Es un tema complejo porque hay que ver que la violencia es algo que tiene muchos factores. Voy a tratar de resumir algunos para poder entender un poco más qué está pasando, sobre todo a nivel de sociedad que tenemos hoy en día aquí en Panamá. Yo creo que el tema de la violencia se genera justamente en la base de toda sociedad, que es la familia, porque si bien hablamos hace un momento de esos ambientes donde te minimizan las emociones, hablamos también de ambientes donde la forma de corregir es a través de el golpe. La forma en la cual yo trato a los demás es con un grito. La forma de pedir algo es a través de una palabra sucia. La manera en la cual yo me dirijo con otros es entonces siendo agresivo. Pero ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué las personas tienen que ser agresivas? ¿Por qué utilizan de repente la ira para poder entonces manejar sus problemas? Y tenemos la idea de que a veces las emociones como la ira, la tristeza, el miedo, son innecesarias, que son negativas, porque generan problemas. Y fíjese que el problema no es la emoción, el problema es cómo yo actúo en base a esa emoción y cómo la regulo. Porque la ira como tal, yo la necesito para poder demarcar un límite. O sea, si de repente yo necesito decir a una persona, oye, me está faltando el respeto, yo no quiero que tú hagas esto, yo no se lo puedo decir ni riéndome porque no me toma en serio, no se lo puedo decir con miedo porque no me toma en serio, no se lo puedo decir triste porque no me toma en serio. Yo necesito ira, porque la ira va a hacer que yo tenga una voz fuerte, que yo ponga un límite y yo demarque lo que yo necesito. Pero ¿qué pasa? Cuando esa ira no es regulada y yo simplemente aprendo por mi contexto que la única forma de defenderme es a través de los golpes, y yo veo que eso se va replicando con el vecino, con el conductor de camión, con el conductor de taxi, con la cajera, y se va viendo como todo esto, porque no aprendemos a ser asertivos dentro de la familia, se va entonces generalizando, que ese es un proceso psicológico de aprendizaje, se generaliza una respuesta, la cual comienza entonces a tener la sociedad a manejarse de cierta forma. Hace poco creo que vimos esta situación en la Asamblea de Diputados, donde pues tuvo un hecho muy lamentable. Sí. Yo me puse a pensar y vi la noticia en redes sociales y dije, voy a ver qué dicen los comentarios. Y lamentablemente, para sorpresa mía, y que no fue tan sorpresa, la mayoría decía, bien hecho, lo hubieras pegado más duro, lo hubieras hecho de nuevo, sí, porque el diputado tal hizo tal cosa, la próxima vez pongan la televisión que queremos ver la pelea. Entonces, la gente fomenta también el tema de la violencia, como una normalización de ella. ¿Sí? Y esa parte es justamente lo que tenemos que empezar a hacer en casa. Y sí, al final, trabajar desde casa, entendiendo de que
No ser violento no significa que me pasen por encima. Significa que yo voy a aprender a regular la emoción de la ira, pero yo voy a aprender a poner límites claros, concisos y precisos. Que si yo tengo que levantar mi voz de protesta contra algo, lo voy a hacer sin afectar a otros. Si yo voy a tener que hablar con una persona para pedirle algo que me está afectando, no lo voy a hacer con los golpes, pero que tiene una consecuencia. Por ejemplo, si yo estoy con mi vecino y mi vecino tiene la música toda mecha hasta las 3 de la mañana y yo tengo tres opciones. La opción número 1, no hago nada. La opción número 2, hablar con el vecino y decirle que por favor baje la cuestión porque es tarde. La opción número 3, hablar con el vecino y llamar a la policía. Tenemos una cuarta opción, entrar a golpes con el vecino. Y pensamos que la ley del más fuerte tiene que prevalecer. Entonces el más fuerte se supone que es el que tenga más violencia, el que más genera golpe. Pero la consecuencia de eso no va a ser buena, ni para mí, ni para el otro, ni para más nadie. Pero si yo veo todas estas opciones que yo he mencionado ahorita, yo voy a hacer como paso a paso. Oiga, vecino, mire, yo necesito... me contestó grosero. Ok, no pasa nada, vamos a la consecuencia. Llamo a la policía. Claro, y le decía que este es un tema complejo, porque si yo espero que la policía llegue, ¿qué pasa si la policía no llega? Sí. Ahí viene el problema. Pero es que yo estoy haciendo lo que se necesita hacer, pero el sistema no me coopera. Entonces, este es un trabajo de todos. Tanto la parte de la sociedad como la parte de administración pública como la parte privada necesitan trabajar en conjunto para poder reducir esos niveles de violencia. A veces siempre dicen, y yo he escuchado mucho de estos programas donde tratan de manejar a los jóvenes. ¿Los que están en riesgo social? Exacto, con el tema de riesgo social. Y yo siento que deben haber más y más estructurados. Pero también viéndolo a nivel de, ok, yo te voy a enseñar habilidades para que lo puedas manejar mejor, para que puedas manejar tu ira y que puedas reinsertarte en la sociedad, pero yo veo que eso queda como a medio palo, o sea, como que no avanza. Lo mismo pasa con las personas que están en los centros penitenciarios. Las personas de los centros penitenciarios cumplen su condena y cuando salen, ¿qué hacen? Quedan en el aire. Sí. Y también el estigma de la sociedad. Sí, el sistema es violento contra ellos también. Exactamente. Entonces, si el sistema es violento, el mundo es violento, ¿qué me queda a mí? Ser violento. Ahora que nos están escuchando y dirán, la historia nos dice que los fuertes siempre han triunfado y se han impuesto. Aun cuando el manual nos hable de que es mejor la salida de la paz, la salida dialogada, la historia nos dice lo contrario. ¿Cómo rebatimos un argumento como ese? Yo creo que también es interesante ver eso desde el punto de vista filosófico e incluso desde el punto de vista espiritual, porque la salida de la paz no necesariamente es una salida que debe ser tranquila. Y cuando yo me pongo a pensar un poco en grandes historiadores, grandes personajes del mundo que han hecho, por ejemplo, un camino, y me acuerdo en este momento, por ejemplo, de Nelson Mandela, sí, que Nelson Mandela en ningún momento levantó los puños contra alguien, al contrario, él se fue por otra vía y literalmente cambió una historia de más de 300 años de un país que venía con esclavitud en pleno siglo XX, al punto donde él ni utilizó un arma y cambió para siempre un país, incluso una cultura. Entonces, sí, es necesario, y hay que ver también de que al final no se trata de solamente aguantar, porque la gente piensa que si eres bueno aguantas. No, si tú eres una persona de bien, tú vas a hacer valer tus derechos. Y decir la verdad. Exacto, y no quedarse callado, que evidentemente es lo que muchas personas, y también a veces nos dicen eso. No, mejor no digas nada, mejor no hagas nada, porque si haces algo eso queda en nada. No, tienes que hacerlo, y tienes que hacer valer que tú tienes ese derecho contra los demás de que decir, oye, ¿sabes qué? Me estás afectando. El no hacer nada perpetúa el problema, y hacemos que los violentos entonces ganen. Otro argumento para esos que están en este momento pensando en lo de la historia y la vida real es el propio Cristo, ¿no? Sí. Que con su acto de entrega de la vida cambió toda una civilización. Totalmente. Interesante. Ahí en su hoja de vida aparece algo que me llamó la atención, profesor, que es la desregularización emocional. Ajá. ¿Qué es eso? Ok, la desregularización emocional básicamente es un concepto de los nuevos modelos contextuales de psicología clínica.
Y lo explico rapidito porque eso es como una sí. clase completa, ¿no? Sí. Pero básicamente significa de que las personas que estén en esa desregulación significa que no pueden manejar sus emociones de manera correcta y tienden a hacer acciones que comienzan a tener consecuencias con ellos y con los demás. Que es lo que hemos estado ¿Qué hablando. es lo que hemos estado hablando? Pero esta desregulación tiene dos componentes. Hay un componente biológico, donde la persona tiene lento retorno a la calma, donde las sensaciones físicas es como si fuese a flor de piel, cualquier cosa que sientan lo sienten como muy, muy intenso. Y son personas donde también cualquier cosa que tengan es como crece, la emoción crece muy rápido. Sí, todo es a alto volumen. Alto volumen. Si a eso le sumamos el tema de que hay un ambiente invalidante, es decir, un ambiente donde te minimizan la emoción, donde no toman en cuenta, donde lo trivializan, donde tienes que tener actos de violencia para que me hagas caso, si sumamos estas dos cosas, la persona no aprende cómo regular una emoción. Entonces, como no aprende a regular la emoción comienza entonces a afectar su vida, y ahí es donde hablamos de la desregulación. Que la desregulación básicamente es un proceso que afecta en varias esferas o en varios trastornos psicológicos. Por ejemplo, está el trastorno límite de la personalidad, donde las personas en ese momento, cuando tienen estas situaciones, pueden cometer incluso acciones donde afecten a otros o se afecten hacia sí mismos. Sí. El tema, por ejemplo, del suicidio. Esa también es otra situación donde hay una desregulación emocional. Y así un sinfín de lugares. La ansiedad también es un proceso de desregulación emocional. O sea, vamos a tener esa desregulación presente en diferentes trastornos. Hablando de ansiedad, profesor, usted que también es clínico y ha tratado pacientes, me imagino que esto lo ha visto mucho, ¿no? La gente ansiosa, con una carga tremenda, demasiado futuro. Sí. Cargando demasiado futuro. Sí, sí. ¿Con qué tanta frecuencia lo ha visto y qué factores locales cree que lo impulsan? Bueno, los trastornos de ansiedad yo diría que básicamente es uno de los, digamos, el top 1 o top 2 de casos clínicos que llegan a consulta. Y se vende mucha medicina para eso también. Sí, y aquí voy a decir algo que puede ser que a lo mejor la gente quede como que yo nunca he estado en contra del medicamento para nada. Yo creo que el medicamento farmacológico, el psicofármaco, como lo llamamos nosotros en psicología y psiquiatría, yo sí creo que es necesario. Siempre y cuando se dé con medida y que al final sea una ayuda a la terapia, porque esto también es importante tomarlo en cuenta. Las personas creen que solamente tomando la pastilla se recuperan y no es así. Usted Claro. necesita la pastilla si usted tiene una ansiedad que no puede ni dormir y se la pasa todo el tiempo agitado. Ya lo Pero- está desbordando. Claro, pero si ya yo comienzo a tener ese control, entonces ¿qué hago? Me quedo con la pastilla, no hago más nada, pero es que yo necesito habilidades. Y ahí entramos los psicólogos clínicos. Entonces, cuando nosotros pensamos en terapia, estamos hablando de que la terapia, sí, la gente a veces llega y piensa, bueno, la terapia es para relajarse, para contar mis problemas, para contar cómo yo me siento, que cosa que no es mentira, es cierto, pero no se puede quedar allí. La terapia tiene que ir más allá. Un buen terapeuta es aquel profesional que le va a enseñar a usted habilidades para la vida. Por ejemplo, lo que hemos hablado hasta ahorita, si yo tengo un problema de regulación porque no tengo esa habilidad, mi terapeuta me tiene que enseñar esa habilidad. Si yo tengo un problema de ansiedad, sí, estoy tomando medicamentos, pero el medicamento no es para siempre. En algún momento lo tengo que dejar. Pero ¿cómo yo lidio con la ansiedad? Bueno, yo necesito entrenarme para poder lidiar con esa ansiedad. Y el problema es interesante porque a veces pensamos que la ansiedad necesita ser erradicada, como que la ansiedad tiene que desaparecer. Y yo le digo a la gente, pero es que si nosotros no tenemos ansiedad, ¿cómo vivimos? Claro. ¿Cómo nosotros vamos a hacer las cosas? Esas sensaciones que tú tienes en el cuerpo son sensaciones que van a pasar incluso en tus momentos más felices de la vida, porque es tu corazón, es tu estómago, es tu cabeza, y si tú tienes esa emoción, y le digo a la gente, por ejemplo, le digo mucho a muchos pacientes, imagínate que tú te casas el día de hoy con el amor de tu vida, y tú te casas y sientes que estás en una cuestión como si fuese un desierto, no hay nada. ¿Cómo te sentirías en el momento más feliz de tu vida si esa es la persona? Ni maripositas en el estómago. Ni mariposas sientes. Y me dices, no, sería feo. Exacto. ¿Y sabes por qué no lo sientes? Porque la ansiedad la cortaste. Y se quedan así como que, bueno, es verdad. Pero ¿por qué la siento tan fea? Bueno, vamos a trabajar, pero no vamos a trabajar para que se erradique, para que se elimine. Vamos a aprender a manejarla. Y ahí es donde viene el tema de por qué la ansiedad a veces es
complicada. Y eso se suma porque también vemos como todo este marketing de no, lo que pasa es que tienes que ser feliz porque eso hace que tengas más problemas, y si tienes ansiedad entonces no eres bueno en la vida, así que tienes que eliminarla, y levántate temprano y haz trabajo y haz ejercicio. Y la gente dice, cónchale, pero hago todo esto y me siento mal todavía. ¿Cuándo empieza a mejorar? Y es eso, porque nos quieren vender algo que realmente no funciona. Decíamos en una reunión hace mucho tiempo que estábamos, no hace mucho tiempo, con este problema que tuvimos con los Estados Unidos, la posibilidad de que ellos volvieran a intervenir y tal, Sí. y decía uno, oye, yo con ellos no me meto porque tengo miedo. Y otro decía, no, pero no le tengamos miedo, no hay que tenerle miedo, hay que ser dignos. Y la respuesta de un sacerdote que estaba en la reunión fue, tengamos miedo porque el miedo ayuda a enfrentar la realidad. Así es. El miedo no es malo en sí mismo, No. sino cómo lo manejas. Así es. Yo siempre le digo a la gente, el miedo salva vidas. Si yo no tuviera miedo, por ejemplo, y yo sé que por ese callejón podría matarme, el miedo es el que me dice, no te metas por ahí. Pero si yo me quito el miedo, como si yo fuese el inmortal, me meto por ese callejón y no la voy a contar. Entonces, o sea, la gente tiene que entender de que, y es lo que decía hace un momento, todas las emociones que nosotros tenemos, absolutamente todas, tienen una función, para algo sirven. Si yo estoy triste, ¿por qué tengo que estar triste? Bueno, lo que pasa es que si tú estás triste es recordándote aquello que era importante para ti y ya no lo tienes. ¿Por qué el miedo es importante? Porque me salva la vida. ¿Por qué la ira es importante? Porque pongo límites. ¿Por qué el asco es importante? Bueno, porque el asco también te salva la vida. Si yo no tuviera asco, yo me comería cualquier bicho, cualquier cosa y me muero. Sí. Entonces, sí. esas son las funciones de las emociones. Profesor, y yo sé que esto de las etiquetas no es algo que le gusta, ¿no? Ya vimos que hay que ir superando lo de las etiquetas, pero bueno, hemos hablado de la ansiedad. Sí. Otro factor que se ha utilizado, otra etiqueta que se utiliza es la depresión, ¿no? Sí. Entonces el exceso de ayeres, ¿no? El estar triste por lo que pasó. ¿Hay factores de riesgo, hay patrones, según lo que usted ha experimentado? Sí, hay una parte interesante, y es que la depresión como tal, la depresión clínica, tiene un componente muy importante a nivel contextual, o sea, a nivel de lo que me pase. Viéndolo de un punto de vista muy general, yo siempre se lo digo a mis estudiantes, los problemas psicológicos no ocurren por arte de magia, siempre hay algo que lo detona. Y a veces tomamos en cuenta que pueden ser combinaciones de factores que van ocurriendo, pero lo que siempre es una constante es que hay algo en el ambiente que hace que esa persona se deprima, se ponga ansiosa o tenga psicosis, cualquier cosa. Entonces, la depresión como tal sí es una situación que evidentemente hoy en día es una de las epidemias del siglo XXI, es una de las cosas que hoy en día se están haciendo múltiples intentos por tratar de buscar la forma de erradicar la depresión, porque eso sí es una enfermedad, no es una emoción, porque la emoción será la tristeza. Sí. Pero cuando hablamos de depresión ya estamos hablando de un grado más alto. Por ejemplo, resfriado del cerebro. Exacto. Por ejemplo, nosotros tenemos que la depresión tiene diferentes síntomas. Primero que todo, entender que es una afectación del estado de ánimo. El estado de ánimo se entiende por la forma en la cual una persona se siente, por decirlo así de esa manera, por un lapso de tiempo prolongado, más o menos de 7 a 14 días. Y que eso lleva patrones de conducta y sentimientos o sensaciones donde lleva a la persona a manejarse de una forma. Entonces, mucha gente dice, no, hoy estoy deprimido y mañana no me siento deprimido. Pero no tienes depresión, estás triste. Es normal. Si no es un bipolar. Exacto. O sea que cuando yo le digo a la gente, no, es que eso que usted está sintiendo, a veces la gente dice, no, hoy, casualmente, hace poco una persona me dice, no, lo que pasa es que yo estas 2-3 semanas he estado muy bien, pero tuve un día donde estuve muy triste y ya eché para atrás. Y le digo yo, pero es que la tristeza es parte de la salud mental. Tú tienes que sentir las emociones. Pero es que a mí no me gusta la tristeza. Yo, pero claro, no te gusta la tristeza y por eso estás buscando la forma de luchar contra ella. En el caso de la depresión, vamos a ver que la persona le falta energía física, tiene problemas para dormir, esa sensación de estado de ánimo es totalmente triste casi todo el tiempo, o sea, de los 7 días de la semana o de los 14 días de la semana, el 90% se encuentra triste casi la mayoría del día. Es una persona que tiene sentimientos de inutilidad,
es una persona que al final va a sentir que dentro de las cosas que realiza o las cosas que hace no valen para nada. En algunos casos, no siempre, puede haber intención de quitarse la vida, o tienen pensamientos de muerte o pensamientos de daño. Entonces, ¿se puede salir de la depresión? Sí, se puede salir de la depresión. ¿Se puede manejar esto de una forma eficiente y que la persona tenga esa capacidad de volver a recuperar su vida? Por supuesto que sí. ¿Le parece que hablemos de eso volviendo de la pausa? Sí. Vamos para a ver de sobre eso. las maneras de salir de esto, que Sí. creo que es lo importante. Sí. Vamos a la pausa. Aquí en Palabras Compartidas conversamos con Augusto Méndez, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación y coordinador de la Escuela de Psicología de la Universidad Latina. Ya volvemos. Palabras compartidas por Radio Hogar. Pronto regresamos. Para que Radio Hogar siga siendo la voz de tu iglesia, contamos con tus donaciones. Haz llegar tus donaciones al número de cuenta 03-05-01-00-2023-9 a través del Yapi o ACH o código QR. Búscanos en Yapi como @Radio Hogar. Radio Hogar, la voz de tu iglesia. ¿Sabías que está demostrado que los colaboradores rinden un 20% más en un ambiente laboral de espiritualidad y hermandad? Fundación Profe lleva talleres de capacitación, formación espiritual y humana a colaboradores de distintas empresas, públicas y privadas, inscritos en su programa de solidaridad para asistir y ayudar a las obras sociales de la Iglesia Católica. Si tienes una empresa o eres colaborador y deseas que tu ambiente laboral sea mejor, contáctenos al 228-2323. Conoce más en www.fundacionprofe.org. Palabras compartidas por Radio Hogar. Estamos de vuelta. Nos acompaña el profesor Augusto Méndez, él es psicólogo, él es decano de la Facultad de Educación, de Ciencias de la Educación de la Universidad Latina y también coordina la Escuela de Psicología. Profesor, nos iba a hablar nos dijo que es posible y se puede salir de los estados de depresión. Correcto. ¿Cuáles son los caminos más recomendables y cómo hacen en Panamá? Porque sabemos que habrá contextos y contextos, ¿no? Sí, el de sí. Panamá, ¿cómo se maneja? Bien, el manejo de la parte de la depresión, y no solamente la depresión, podemos hablar de cualquier tipo de problema psicológico, tiene que abordar tres cosas importantes. Y se hace aquí en Panamá, gracias a Dios. La primera, que es el manejo terapéutico a nivel de psicología. Y aquí sí es bueno hacer este énfasis y creo que es muy importante. Hoy en día, en Panamá, la visión que se tiene de la salud mental ha cambiado muchísimo. Cuando yo empecé a estudiar psicología por allá por los 2000, la concepción que se tenía del psicólogo era como que si yo voy al psicólogo es porque estoy loco. Sí. Entonces, la gente, sí, exacto, y la gente veía eso como muy, así como que no, eso no. Puedo decir con certeza que después del 2020, después de la pandemia, esa visión cambió por completo. Puede ser que de repente antes, 2015, pudo haber sido un poco diferente, pero donde yo le puedo asegurar que hubo un cambio de 180 grados fue después de la pandemia. Claro, evidentemente eso permitió que la gente tuviera mucha más aceptación y mucha más apertura a poder tener su terapeuta. Hoy en día, y me da risa porque yo he visto estas cosas en redes sociales, que ahora la gente dice, no, porque ahora ¿cómo dice? Está bueno tener tu terapeuta, te tienes que tener tu psicólogo para que te como que estés en la onda. Sí, o sea, sí, es bueno tenerlo, pero saber por qué lo tienes, ¿sí? Y no es como que tenga un terapeuta como si fuese un trainer de un gimnasio, porque eso no es así. Un coach de Exacto, vida. eso no funciona de esa manera. La terapia tiene un principio y tiene un final. La terapia tiene objetivos, la terapia tiene que tener una manera de poder llevar las cosas donde la persona sienta que está trabajando lo que tiene que trabajar. Si yo tengo un terapeuta, y esto es mucho lo que yo pregono, y esto por eso me conocen mucho en la Universidad Latina, porque el cambio que le hemos dado a la escuela de psicología es justamente llevarla hacia la psicoterapia y psicología basada en la evidencia. ¿Y por qué digo mucho esto de basada en la evidencia? Lastimosamente en la psicología, y tengo que admitirlo, hay mucha estafa, hay mucha gente que hace de todo
Hay personas que meten terapias, entre comillas, alternativas, como que vamos a meterle Reiki, vamos a meterle las flores de Bach, vamos a meterle la aromaterapia, vamos a meterle un poco de cosas que al final yo digo, pero es que esto no tiene validez. O sea, y ¿sabe qué es lo más triste, licenciado? Que muchos psicólogos se prestan para eso. Y ese es un problema. Si yo voy a buscar terapia, lo primero que le digo siempre a la gente, y lo pongo en mis redes sociales, verifique si esta persona realmente sabe lo que está haciendo. Yo por eso estudio mucho, porque a mí me gusta que lo que yo aprenda, lo uso con mis pacientes. Pero por eso, eso involucra un gasto, involucra una inversión. Y a veces la gente no hace eso. La gente simplemente dice, no, yo tomé un cursito online de tal cosa, de las flores, y la cosa, ya te juro, la ansiedad. Y ahí la cosa va mal. Me río, profesor, porque vengo de ese mundo. Sé de qué está hablando. Tengo amigos que todavía están allí y que dicen que no hay enfermedades, sino enfermos. Y que el Reiki y las terapias, estas alternativas, son realmente útiles. Y qué bueno que usted nos esté reafirmando el peligro que hay. Hay un peligro. Yo siempre le digo a la gente, yo no tengo ningún problema con las creencias de cada uno. Si usted de repente cree que ponerse a abrazar un árbol es algo adecuado para usted porque le gusta el roble que tiene al frente, hágalo. O sea, no hay ningún problema. Si se siente bien. Si se siente bien, abrázalo y que no le piquen las hormigas. Pero si yo como profesional de salud mental y yo veo que una persona me llega con un problema, con riesgo suicida, que tiene problemas de ansiedad, que tiene problemas de depresión, que está escuchando voces, es irresponsable que yo le diga, abrace un árbol, por ejemplo. Sí. O sea, es ilógico. Claro. Y eso es algo que ojalá, y yo creo y espero y confío en Dios que esto pase pronto, cambie esta ya a nivel de leyes en Panamá, que hayan leyes que realmente sancionen ese tipo de cosas porque no nos está llevando. Cuando es un profesional la psicología el que está en esta claro, porque todavía si hay gente por ahí, bueno, ni modo, pues. Pero si yo tengo un malestar, a mí me duele el estómago, me duele un costado, yo no voy a cualquiera, yo voy a un médico. Claro. Y yo espero que ese médico haga lo que tiene que hacer de acuerdo a su ciencia que estudió. Entonces, la psicología es una ciencia, no es cualquier cosa rara. Pero si un psicólogo hace cosas raras, entonces ¿qué van a pensar de la psicología? Pero bueno, volviendo al tema. El deprimido que se encuentre con una cosa de estas puede resultar hasta peligroso. Es peligroso y puede costar la vida. Y ese es el riesgo de la pseudociencia. Eso lo llamamos nosotros en psicología pseudociencia. Es toda aquella práctica que no tiene una validez científica. Le voy rápidamente a contar algo, una anécdota. Tengo un amigo sacerdote que también ha sido autorizado por el obispo para la consolación del espíritu, lo que llaman exorcismo. Sí. Y lo primero que hace es salir de dudas de si esta persona lo que necesita es un psicólogo correcto, o un psiquiatra. Que es lo correcto, así es. Muy bien. Así es. Y justamente eso siempre se lo digo yo a mis estudiantes. La ciencia como tal necesita poder tener su validez, pero si usted de repente necesita como otro apoyo, que es un apoyo más espiritual, no es que lo neguemos, hágalo. Pero como dice la Biblia, ¿no? Como decía Jesús, al César lo que es del César. Sí. Entonces, nosotros nos encargamos de la salud mental y que el párroco o el sacerdote se encargue de la parte espiritual. No hay ningún problema, pero siempre teniendo esa diferencia. Entonces, sí, volviendo al tema, tenemos la parte de la parte psicoterapéutica, que tiene que ser basada en evidencia. Tenemos la parte psicofarmacológica, que los psicofármacos son exclusivos de prescripción por parte de médicos, específicamente médicos psiquiatras. Entonces, los médicos psiquiatras son los que hacen la receta y le dicen a usted cuánto tiene que tomarse los medicamentos. La gente tiene mucha aprensión a los medicamentos porque creen que se van a volver adictos o que les va a pasar. Importante, buscar un buen psiquiatra, un psiquiatra que sea una persona que conozca lo que está pasando, que se tome el tiempo de trabajar con usted y que realmente tenga ese monitoreo. Porque de nuevo, el medicamento solito no va a hacer el cambio, tienen que ser las dos cosas. Y la tercera, que es también muy importante, el aspecto familiar. La familia que trabaja con el paciente y el terapeuta y el psiquiatra, o sea, trabajamos todos en conjunto, es un caso de éxito. Si la familia trabaja distanciada, va a ser como subir una loma cuesta arriba, va a ser muy difícil. Entonces, si hay familias, incluirlas siempre en el tratamiento. Entonces, sí es posible. Aquí en Panamá tenemos buenos profesionales en psicología clínica, muy buenos basados en evidencia. Tenemos especialistas en todas estas terapias nuevas.
terapia de aceptación y compromiso, terapia dialéctica conductual, terapia analítica funcional, que manejan estos conceptos y ayudan a la gente. Lo que pasa es que estamos empezando, somos pocos, digamos un par de decenas, pero esperemos que en un par de años ya seamos cientos. ¿Están en todo el país? Sí. Ok, qué bueno. Sí, aquí meto un pequeño comercial, pero nosotros tenemos una maestría en psicología clínica en la Universidad Latina y tenemos ya egresados que están en Chitré, están en Chiriquí, están en Bocas del Toro, que ya están usando estos conocimientos para la población. Aquellos que nos están escuchando y que puedan estar experimentando en este momento estas situaciones de tristezas prolongadas que puede llamarse depresión, ¿qué les puede decir usted? Yo viví esto, yo estuve atendiéndome con psiquiatra y psicólogo una época de mi vida, pero sucedió que soy como soy, que quiero todo y lo quiero rápido. Cuando yo veía que el psiquiatra se daba muchas vueltas y no me daba la pastilla cuando yo quería rápido, pues 4 o 5 citas y nada todavía de la pastilla, me provocaba esta ansiedad. Entonces, eso era la depresión, la ansiedad. Exacto. Debo decir que me ayudó muchísimo. Le mando un abrazo al doctor Gaspar da Costa allá a Penonomé. Él viene una vez a la semana a Panamá y me ayudó muchísimo. Me dio los químicos cuando debía pasar y no antes, y me calmó la ansiedad y me calmó la depresión. Pero a estas personas que queremos sentirnos bien rápido, que ya lo hemos hablado, claro, ¿qué se les dice? Claro. Ok, primero que todo, entender de que sea el problema que tengan, sea la situación que tengan, es pasajera. No hay mal que dure 100 años, aunque obviamente en el momento que uno siente esta situación, uno lo siente como muy abrumador. Lo importante en ese momento, cuando uno se siente de esa forma, número uno, busque una persona de apoyo, una persona con la cual se pueda desahogar, que pueda compartir una situación, que pueda distraerse. Sobre todo en esos momentos donde sentimos que nos abrumamos. Mucha gente, por ejemplo, me dice, muchos de mis pacientes me dicen, a veces el refugio que tengo es ir a la iglesia. Cuando yo me siento muy abrumado, yo me hinco ante el Santísimo, comienzo a rezar y eso me calma. Yo le digo, perfecto, siga haciéndolo, no hay ningún problema. Si eso para la persona es importante, hágalo. Si para la persona es importante hacer ejercicio, bueno, haga ejercicio. Lo que pueda hacer en el momento para sentirse más tranquilo y bajar esos niveles sería fantástico. Esa es como primera forma. Sí. La segunda forma, entender que si uno tiene un problema, buscar ayuda. No quedarse de yo lo voy a resolver, esto en algún momento se resuelve, esto se me quita. Busco Google. O ChatGPT, que eso si quiere puede ser tema de otra sesión por acá, porque eso del ChatGPT, licenciado, hoy en día está siendo un problema de salud mental. Pero después le contaré con más calma, pero sí es importante, así como le decimos que no se automedique, no busque en Google ni en ChatGPT, no lo haga, porque si hace eso va a ser peor. Entonces, reconocer que uno tiene un problema y reconocer dentro de su humildad de que hay que buscar ayuda. Y tercero, busque bien e informe. Y es más, yo le digo a la gente, pregunte, no tenga pena, pregunte, oiga, licenciado, yo quiero saber si usted maneja esto. Ah, sí, yo manejo tal cosa. Puedo ver su diploma, puedo ver su idoneidad, puedo ver sus cursos. Claro, si la persona no tiene nada que ocultar, porque se va a molestar, al contrario, no, perfecto. Es más, si la gente entra a mis perfiles de redes sociales, ahí van a ver mis diplomas, yo no tengo nada que ocultar. Ahí están todo lo que yo hago. Si usted quiere saber, es más, me lo preguntan, ahí se los mando de nuevo, con foto y todo, porque no tengo nada que ocultar. Pero si usted no se siente muy seguro, pregunte y asegúrese de que esa persona de verdad le va a saber hacer lo que tiene que hacer. Y cuidado con los que mandan a abrazar árboles. Totalmente. Como medicina. Total. Quedan 3 minutos. Sí. Quería saber, psicosis. ¿Tenemos casos en Panamá? Sí. ¿Como epidémico o son aislados? No, es un porcentaje de la población que sufre ese tipo de problemas. Digamos que aproximadamente aquí en la población de Panamá podremos estar hablando entre un 1 o 2% de la población completa sufre temas de psicosis. ¿Qué es la psicosis? Básicamente la psicosis es la desconexión de la realidad. La psicosis puede pasar en cualquier situación, no necesariamente porque la gente piensa que psicosis es igual a esquizofrenia, no es así. La esquizofrenia forma parte de los trastornos psicóticos, pero la psicosis como tal es un síndrome, es decir, tiene varias cosas. Tiene pensamientos que son creencias falsas y fijas, que se llaman delirios. Tenemos alucinaciones donde la persona a través de sus sentidos
percibe cosas que no existen, escucha voces, ve cosas, siente cosas que no existen en la realidad. También la persona tiene un habla desorganizada y un comportamiento desorganizado, es decir, no es lo mismo que hace todo el tiempo. Entonces, esa desconexión de la realidad hace que la persona entonces tenga comportamientos que evidentemente afecten su vida. Los que se pasan en el uso de drogas pueden caer en psicosis. Sí, hay muchas drogas, por ejemplo, tipo cocaína o éxtasis, incluso marihuana, que pueden provocar cuadros psicóticos. Profesor, cerremos con un consejo práctico, ¿no? Un mensaje esperanzador para la audiencia que está lidiando en este momento con estrés, con ansiedad, con depresión. ¿Qué le decimos a esta gente como mensaje final para que no se sientan ni solos ni en caminos sin salida? Bien, creo que una de las cosas más importantes que tenemos que tomar en cuenta es que siempre tenemos que tomar un ser superior, que es el ser que nos controla y que al final nos permite estar aquí todo el tiempo, y que a través de la fe, si es la fe lo que lo mueve, o a través de una sensación de oportunidades, tener en cuenta de que esas oportunidades o esa fe te mueve hacia algo que es importante en tu vida, que vas a tener situaciones que van a ser difíciles, pero no son situaciones donde al final no tienes más salidas o no tienes otra solución. Si de repente estás pasando por un problema donde sientes que tu única salida sería no estar en este mundo, claro, es una solución rápida, es una solución permanente a un problema temporal. Porque de nada sirve que ya yo no esté en esta vida si yo no pudiese hacer más adelante lo que yo quisiera hacer, compartir con los que quisiera estar o poder lograr mis sueños. Nada de eso lo puedo lograr si no estoy vivo. Entonces, siempre que uno sienta este tipo de situaciones, buscar ayuda, buscar esa mano amiga, buscar la espiritualidad, si es creyente, buscar de Dios, porque creo que al final es la manera en la cual podemos mantenernos a flote ante tanta situación, y que al final todo pasa, y que lo que queda es las cosas que a nosotros al final son importantes para nuestra vida y que las construyen al mismo tiempo. Aquellos que nos escuchan y que pudieran estar experimentando esto o algún familiar suyo, creo que la función de oreja que tenemos los papás, los hermanos, los primos, con nuestros familiares es de mucha ayuda. El doctor lo ha dicho muy bien aquí, la familia juega un papel importantísimo en el tratamiento y en la detección y el acompañamiento de las personas con afecciones en salud mental. Gracias, profesor Augusto Méndez, ¿Cómo no? Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación y coordinador de la Escuela de Psicología de la Universidad Latina, por su tiempo, su aceptación a la invitación y por todo lo que nos ha orientado hoy en Palabras Compartidas aquí en Radio Hogar. Será hasta la próxima semana, esperamos que el programa haya sido de su agrado. Para la próxima semana tenemos acoso escolar con las personas que están manejando esto a nivel del Estado. Nos vemos entonces y escuchamos la próxima semana. Gracias a Gaby, que ha estado en los controles. Palabras compartidas, una mirada al acontecer social, político, económico y cultural de Panamá y el mundo. Conducido por el periodista Eduardo Soto.